La palabra ego viene del latín y significa literalmente yo. En latín clásico, ego era simplemente el pronombre personal de primera persona, yo. Con el tiempo, filósofos y psicólogos empezaron a usarlo para referirse a la noción de identidad personal o del yo que se percibe separado del mundo. En la psicología moderna, sobre todo Sigmund Freud popularizó el término en su teoría de la mente: ello, instintos, yo, ego y superyo, moral. Allí, el ego es el mediador entre los deseos, la moral y la realidad. Con el paso de los siglos, la palabra fue adoptada también en contextos espirituales y de desarrollo personal, donde se usa para señalar esa parte de nosotros que se identifica con los pensamientos, roles y separaciones, en contraste con la esencia o el ser. ¿Qué es el ego? El ego es la identificación que tenemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con lo que creemos ser y con la imagen que mostramos a los demás. Es como una máscara que nos ponemos para sentirnos seguros en el mundo, pero que en realidad no refleja quiénes somos en lo más profundo. El ego se construye a partir de lo externo: nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestros logros, nuestro estatus social, nuestras pertenencias e incluso las opiniones que otros tienen sobre nosotros. Para que puedas entender esto mejor, imagina que cada persona lleva dentro de sí un pequeño personaje llamado ego. Ese personaje se encarga de recordarte quién eres, tu nombre, tus gustos, lo que sabes hacer y hasta lo que piensas que los demás opinan de ti. Gracias a él, tú puedes decir: soy yo. Cuando nos identificamos demasiado con todo eso, el ego se fortalece y nos hace creer que eso somos. Por ejemplo, pensamos: soy lo que tengo, soy lo que hago, o soy lo que los demás piensan de mí. La espiritualidad señala que el problema no es tener ego, porque todos lo tenemos, sino vivir atrapados en él. Cuando dejamos que el ego domine, buscamos constantemente aprobación, sentimos miedo de perder lo que tenemos, nos comparamos con los demás, competimos y sufrimos si algo no sale como queremos. El ego se alimenta del pasado y del futuro. Se aferra a recuerdos para reforzar su identidad y se preocupa por lo que vendrá para sentirse seguro. El ego no habita en el presente, que es donde realmente está la paz. Muchas tradiciones espirituales enseñan que nuestra verdadera esencia no es el ego, sino algo más profundo: la consciencia, el alma, el ser o el espíritu. Esa esencia no depende de logros, posesiones ni etiquetas, sino que simplemente es. El ego, en cambio, es como una ilusión que nos mantiene identificados con lo externo y nos aleja de esa verdad interior. El camino del despertar consiste en reconocer al ego sin dejarse gobernar por él. No se trata de destruirlo, porque cumple un papel en nuestra vida muy importante, sino de observarlo y ponerlo en su lugar. Cuando somos capaces de ver cómo actúa, cuando quiere tener razón, cuando busca superioridad o cuando se siente herido fácilmente, ya no nos identificamos tanto con él. Esa observación consciente debilita su control y nos permite vivir con más libertad y autenticidad. Vivir conscientemente significa recordar que no somos solo lo que pensamos, lo que hacemos o lo que poseemos. Somos mucho más que esa máscara, y que el cuerpo físico en sí.
Cuando logramos ir más allá del ego, experimentamos estados de paz, amor y conexión profunda con nosotros mismos, con los demás y con la vida. En definitiva, el ego es una construcción mental que nos da identidad, pero no es nuestro ser verdadero. No es lo que somos realmente. El ego es una ilusión que genera separación, miedo y sufrimiento. Superar al ego no significa eliminarlo, sino reconocerlo y vivir desde una conciencia más profunda, libre y presente. ¿Cómo y cuándo se forma el ego en el ser humano? El ego nace en el momento en que el ser humano olvida su verdadera esencia. El ego no nace con nosotros de forma completa, sino que se va formando poco a poco, a medida que crecemos. Cuando venimos al mundo, todavía no tenemos un sentido claro de yo y los demás. Simplemente, somos pura presencia, amor y consciencia. Un bebé vive en el aquí y el ahora, sin etiquetas ni comparaciones. No piensa, soy bonito, feo, inteligente o torpe. Simplemente es. Vive en un estado de unión con su entorno. Llora cuando tiene hambre, sonríe cuando se siente bien, pero no se concibe como alguien separado del resto. De hecho, un bebé nos muestra, mejor que nada, quiénes somos, en lo más profundo. Un bebé simplemente es. Nos refleja nuestra verdadera esencia, puro amor. Al no haberse formado aún el ego, carece de pensamientos, y por lo tanto no genera juicios ni percibe separación. En la pureza de su inocencia y la sabiduría de su ser, no hay lugar para emociones negativas. El ego empieza a desarrollarse en la infancia, aproximadamente entre los 2 y 3 años, cuando el niño empieza a decir yo y se da cuenta de que es un cuerpo independiente. En ese momento, comienza a construir su identidad. El ego empieza a formarse, cuando el niño comienza a identificarse con lo externo. Su nombre, soy Juan, soy María. Su cuerpo, este soy yo, aquello no lo soy. Sus roles, soy hijo, soy estudiante, soy amigo. Las opiniones de los demás, soy bueno si me aplauden, soy malo si me regañan. El niño ya no se experimenta como parte de la totalidad, sino como alguien diferente y separado de los demás y del mundo. En ese instante, surge la ilusión de un yo separado. Esa separación es el origen del ego. Con el tiempo, este ego se fortalece a través de la familia. Los elogios, críticas y expectativas moldean cómo el niño se percibe. La sociedad y la cultura, la escuela, las reglas, la comparación con otros y los valores sociales le enseñan lo que está bien y lo que está mal. Las experiencias personales. Éxitos, fracasos, amistades, rechazos y todo lo que vive refuerza la idea de quién es. El ego se va alimentando de la mente. Del pasado, las historias que contamos sobre nosotros, y del futuro, las expectativas y miedos de lo que vendrá. Nunca vive en el presente, porque el presente no necesita etiquetas. El ego aparece cuando dejamos de vivir conectados con nuestra esencia y empezamos a identificarnos con etiquetas, logros, pertenencias y roles sociales. La espiritualidad
Enseña que este proceso es natural. Todos necesitamos un ego para desenvolvernos en la vida práctica. Sin embargo, el problema surge cuando creemos que el ego es lo único que somos. En ese punto, emergen el sufrimiento, la comparación, la ambición excesiva y los distintos rostros del miedo. Superar al ego no significa destruirlo, sino recordar lo que somos más allá de él. El ser humano es mucho más que su historia, su cuerpo o su rol social. Es conciencia infinita, amor y unión con todo lo que existe. En pocas palabras, el ego se crea cuando olvidamos nuestra esencia y nos identificamos con la mente y lo externo. Comienza a formarse en la primera infancia, cuando aparece la noción de yo. Se fortalece en la niñez y adolescencia, con la educación, las relaciones y las experiencias. Permanece durante toda la vida, pero puede transformarse si desarrollamos conciencia y aprendemos a no identificarnos por completo con él. Espiritualmente, trascenderlo es volver a reconocer lo que siempre hemos sido: presencia y ser. Veamos algunas características principales del ego, para poder aprender a identificarlo mejor. Ilusión de separación. Nos hace sentir desconectados de los demás y del todo, cuando en realidad somos parte de la misma consciencia. Identificación con la mente. El ego se confunde con los pensamientos y cree que somos lo que pensamos, olvidando nuestra esencia. Falsa identidad. Se aferra a nombres, roles, historias personales y etiquetas como si eso fuera nuestro verdadero ser. Vive en el pasado y en el futuro. Se alimenta de recuerdos y expectativas, pero nunca habita en el presente. Genera sufrimiento. El ego nunca está satisfecho, siempre quiere más, teme perder lo que tiene o busca lo que no posee. Sintetizando, sus características principales son la identificación con el yo, la comparación, el apego, el miedo, la búsqueda de reconocimiento y la ilusión de separación. Es la máscara con la que nos identificamos, pero en lo profundo no somos esa máscara, somos conciencia, presencia, esencia. El ego busca compararse, controlar y ser reconocido, mientras que el espíritu solo sabe amar y estar en paz. Superar el ego no significa eliminarlo, sino verlo con claridad y no dejar que dirija nuestra vida. Cuando soltamos el apego al ego, descubrimos la libertad de ser lo que realmente somos, un ser pleno, conectado y presente. El ego es necesario para desenvolvernos en la vida práctica, pero cuando se vuelve el centro de nuestra existencia, nos aleja de nuestra verdadera esencia. El ser humano puede vivir desde dos lugares muy distintos, desde el ego o desde el ser. Vivir desde el ego significa identificarse con pensamientos, emociones, logros y comparaciones. Es una forma de percibirse separado del resto y del todo. Vivir desde el ser, en cambio, significa reconocer nuestra verdadera esencia. Somos uno con todo, completos en nosotros mismos y libres del apego, el miedo y la necesidad de aprobación.
A continuación, te mostraré algunas de las principales diferencias entre ambos estados de conciencia, para comprender cómo actúa el ego y cómo se manifiesta la presencia del ser. Desde el ego versus desde el ser. Desde el ego, te identificas con el yo y la idea de ser alguien separado. Desde el ser, sabes que eres uno con el todo. Desde el ego, buscas reconocimiento y aprobación constante. Desde el ser, no necesitas reconocimiento ni aprobación de nadie. Reconoces tu valor porque sabes quién eres realmente y el potencial que tienes. Desde el ego, te comparas con los demás, sintiéndote superior o inferior. Desde el ser, sabes que todos somos iguales en esencia, consciencia en estado puro experimentando una realidad física para evolucionar, ni más ni menos que nadie. Desde el ego, vives apegado a cosas, logros y etiquetas. Desde el ser, vives en desapego, porque sabes que lo eres todo. Desde el ego, tienes miedo a perder y a no ser suficiente. Desde el ser, no tienes miedo a nada, confías plenamente en tu esencia y en cómo se va manifestando la vida para tu mejor evolución. Desde el ego, eres defensivo, te ofendes y reaccionas con orgullo. Desde el ser, no reaccionas, simplemente observas y aceptas lo que experimentas. Desde el ego, necesitas controlar a las personas y las situaciones. Desde el ser, sabes que el control es una ilusión, no intentas controlar nada ni a nadie, fluyes con la vida hacia tu mejor versión. Desde el ego, muestras arrogancia o superioridad, aunque en el fondo eres frágil. Desde el ser, no tienes necesidad de mostrar nada, ya sabes quién eres realmente y para qué estás aquí. Desde el ego, te alimentas del pasado y del futuro, no vives en el presente. Desde el ser, vivir en el aquí y ahora es tu prioridad, porque es lo único que existe y donde está todo lo que es. Desde el ego, generas separación y olvidas tu verdadera esencia. Desde el ser, sabes que eres unidad, todo es un reflejo de ti, y vives en armonía con todo. Desde el ego, nunca estás satisfecho, siempre quieres más. Desde el ser, aquí y ahora lo eres todo, lo tienes todo, y estás completamente satisfecho. ¿Por qué es tan importante el ego en nuestra existencia en la Tierra? Nos da identidad. El ego es lo que nos hace sentir un yo. Gracias a él podemos reconocer quiénes somos, qué sentimos y qué necesitamos. Es como el primer paso para conocernos antes de descubrir algo más profundo en nosotros. Es una herramienta de aprendizaje. El ego nos hace pasar por experiencias como el orgullo, el miedo, el apego o la comparación. Aunque a veces duelan, todas ellas nos muestran nuestros límites y patrones de pensamiento. Si lo observamos con consciencia, cada reto se convierte en una oportunidad para crecer. Nos impulsa a evolucionar. Muchas de nuestras insatisfacciones y deseos vienen del ego. Y aunque eso pueda sonar negativo, en realidad es lo que nos mueve a buscar sentido, a conocernos mejor y a explorar nuestra esencia, lo que somos realmente. Es un espejo.
El ego refleja nuestras heridas, miedos y condicionamientos. Nos muestra lo que aún necesitamos sanar o equilibrar. Mirar nuestras reacciones nos ayuda a entendernos más a fondo. Nos enseña a diferenciar lo externo de lo interno. Con el ego, aprendemos a distinguir entre lo que vivimos afuera, roles, pensamientos, emociones, y lo que somos en esencia. Y solo después de esa separación inicial, podemos descubrir que somos mucho más que todo eso. Nos prepara para soltar. Cuando nos identificamos demasiado con el ego, sufrimos. Pero justamente en ese sufrimiento está la enseñanza. Aprender a soltar y a vivir con más presencia, paz y desapego. Resumiendo, el ego no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Sí, puede hacernos sentir separación y dolor, pero también es la llave maestra que nos abre al autoconocimiento y al despertar espiritual. Cuando dejamos de pelear con él y aprendemos a observarlo, el ego se convierte en un gran aliado en nuestro camino de evolución. El ego, lejos de ser un enemigo, es parte esencial de nuestra experiencia humana. Sin él, no podríamos vivir la vida en la Tierra, pues es el que nos otorga una identidad y nos permite interactuar con el mundo. Gracias al ego atravesamos desafíos, relaciones, contrastes y aprendizajes que, en última instancia, son el motor de la evolución de nuestra alma. Sin este marco que nos da forma, no habría crecimiento, ni aprendizaje, porque es a través de sus límites, ilusiones y superaciones que despertamos a lo que realmente somos. El ego no es nuestro destino, sino el puente que nos impulsa a recordar nuestra verdadera esencia. En muchos caminos de la llamada espiritualidad, se habla del ego como algo que debe eliminarse, como si fuera un enemigo a vencer. Sin embargo, esa visión es incompleta. El ego no está ahí para ser destruido, sino para ser comprendido, aceptado y abrazado. Es el instrumento imprescindible, que nos permite vivir la experiencia terrenal, relacionarnos con otros y atravesar aprendizajes que impulsan la evolución de nuestra alma. Negarlo sería negar la oportunidad misma de crecer. El verdadero desarrollo personal no consiste en rechazar al ego, sino en integrarlo, reconocer su función y trascenderlo con amor, sin olvidar que es parte del camino que nos conduce de regreso a nuestra esencia. Espero que esta información te haya ayudado a valorar y comprender mejor la importancia que tiene el ego en nuestras vidas para nuestro despertar, expansión de la consciencia y evolución de nuestro alma. Seguiremos profundizando y reflexionando sobre este y otros temas en los próximos vídeos. Si esta información te fue útil, no olvides compartirlo con alguien a quien también le pueda servir. Gracias por ver, ser y estar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cada vez que te sientas perdido, desanimado, desvalorizado, decaído, frustrado o estés en cualquier vibración de baja frecuencia, recuerda, eres mucho más de lo que tu mente lógica quiere hacerte ver. Vuelve a ti, hazte presente en los silencios. Hazte consciente de tu presencia.
Tu esencia, tu ser, te guiará en cada paso de tu camino y en este viaje por el plano material. Recuerda quién eres realmente. No estás solo, no estás sola.